Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio y un verdadero placer el poder estar con vosotros este tiempo, este ratito en el que el Señor nos convoca para traer su espíritu entre nosotros, traer ese aroma que Él ha derramado en los corazones de sus hijos para poder refrescarnos los unos a los otros. Es un privilegio ver vuestros rostros y aunque sea por cámara, da gusto ver las caritas. Estoy viendo cada carita y me anima porque dice que la cara es el espejo del alma. Entonces, nuestros rostros reflejan lo que nuestra alma está sacando en este tiempo del Espíritu de Dios. Porque nuestra alma está sacando ese agua viva del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermanos. Entonces necesitamos ese refrigerio, ese poder compartir, no tanto ya con las palabras, sino sí con el corazón, con la disposición de la bendición de los unos a los otros, poder recibirnos con brazos abiertos, sabiendo que estamos en una carrera en la que todos estamos teniendo lucha, todos estamos confrontando áreas de nuestra vida difíciles, pero hay una esperanza grande y esta esperanza es la que nos tenemos que transmitir. Conforme estábamos en la alabanza, estaba preguntándole al Señor, y bueno, ¿y qué puedo compartir con los hermanos? Aprovechar este ratito para poder transmitir algo que pueda animaros, que pueda animarme, podamos renovarnos en esta fe, ¿no? Y mirad que me estaba viniendo que cuando yo me convertí, yo nunca he compartido esto, pero cuando yo me convertí, asistí a la primera convención y única que el hermano Samuel dio aquí en España. Él trajo una administración y un coro tan precioso que vosotros sabéis, que dice: oh, prepárate, sombra de la noche cae, ¿no oyes el llamado de Eliezer? Va a haber una boda, nuestro gozo va a empezar. He aquí, a la tarde, al llegar la caravana. Yo estaba recién convertida y en mi proceso de conversión éramos novios, Eugenio y yo. Y resulta que como Dios, para hacer una cosa nueva, tiene que romper lo viejo, rompió nuestra relación de noviazgo y los ancianos nos separaron de nuestro noviazgo y ya no tenían testimonio de que nos pudiéramos casar porque yo me convertí y él no se convertía. Entonces ahí estaba la lucha. Bendito sea el Señor, que cada prueba en su tiempo es tan preciosa si podemos llevarla a los pies del Señor. Entonces yo decía, bueno, yo que tenía pensamiento ya casi de casarme, pues ahora voy a tener una boda mejor, va a haber una boda, nuestro gozo va a empezar aquí, al llegar a la caravana. Hermanos, yo me acuerdo de aquella convención concretamente, en la que había una llenura del Espíritu Santo. Es que iba a haber una boda, hermanos. Es que nos íbamos a encontrar con el esposo como una mujer que está siendo preparada unos con los otros. Y eso era toda una revelación, por lo cual yo casi no me importaba echar mi boda al traste. Menos mal que el Señor tuvo misericordia y luego me... Yo después cuento la otra versión. Yo tengo otra versión, es que tenemos dos bodas distintas, pero... Bendito sea el Señor, porque yo me hubiera puesto muy triste si el Señor no me lo hubiera dado. Esta ayuda tan perfecta que yo tengo en esta vida. Bendito sea el Señor. Todos somos una ayuda los unos para los otros. Es lo que quiero compartir con vosotros. Hay un llamamiento precioso. Tenemos que renovarnos, coger nueva fuerza. Tenemos que volver a enamorarnos, hermanos. Dice que Él está preparando una iglesia sin mancha y arruga. Entonces, desde que yo conocí al Señor con esta palabra y ahora yo tengo ya arrugas. Entonces, en el proceso de nuestra vida están las arrugas del pecado, ¿verdad? Que este Adán trae. Pero Él dice que está preparándonos como cuerpo, unos hacia los otros, sin mancha ni arrugas. Que yo pueda ver a mis hermanas mayorcitas ya sin arrugas, porque
la hermosura de Jesucristo en nosotros está haciendo un listing. Bendito sea el Señor. Ya no se va a ver reflejado la fealdad del pecado. Se va a ver reflejado en nuestro corazón la maravillosa bondad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces yo quiero dejar con vosotros esto. Estamos un poco cansados del camino. Es verdad que la carrera se hace ardua, que parece que la promesa se retrasa. Dice, pero como el apóstol Pedro dice, pero no la tengáis por tardanza. Es que el Señor tiene mucha paciencia y quiere traer muchos hijos a su gloria. Pero en tanto que estamos en la carrera, renovémonos en nuestra fe, en nuestra esperanza. Él está preparando una esposa sin mancha ni arruga, preciosa. Nuestros rostros no van a reflejar el pecado, ¿verdad? Van a reflejar su hermosura. Bendito sea el Señor. Ese pasaje, yo lo voy a leer, aunque solamente haga eso, es en Génesis, cuando Abraham le dice a su siervo Eliezer, que es tipo del Espíritu Santo. Acordarse que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que os envíe al Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará toda verdad, os guiará en el camino. Este Eliezer es tipo del Espíritu Santo. Y este Abraham le dice, pon tu mano bajo mi muslo. Era un formalismo de juramento. Y júrame que vas a ir a la tierra de mi parentela y me vas a traer esposa para mi hijo. Y dice el siervo, y Señor, si la esposa, si la joven no quisiera venir, ¿volveré a tu hijo a la tierra? No. Traerás a la mujer aquí. Entonces, este llamamiento que tenemos no es de bajar al Señor a donde nosotros estamos. Es de subir nosotros a donde Él está. El Espíritu Santo está tratando de darnos una visión, hermano, de tanta esperanza, de tanto regocijo, de tanta vitalidad, que podamos subir un poco más alto, donde Él está esperándonos como nuestro esposo celestial. Por toda una eternidad va a haber una boda, hermano. Nosotros no podemos imaginarlo, las bodas naturales. Dios puso esto como un tipo y sombra de lo que Dios tiene preparado para su esposa. Y nosotros tenemos un llamamiento a ser parte de esta mujer en la que nos estamos lavando y limpiándonos en el camino, al tiempo que Él está haciendo una obra de purificación. Nuestras manchas están siendo borradas, nuestras arrugas están siendo alisadas, nuestros rostros están empezando a resplandecer en una esperanza eterna. Bendito sea el Señor, hermano. Si solamente podemos compartir esta tarde esta renovación del Espíritu Santo para ti y para mí, que estamos quizá un poco cansados del camino. Quizá estamos un poquito como con falta de engrasarnos. Pero el Espíritu Santo está diciendo, va a haber una boda. Nuestro gozo va a empezar. Tenemos un llamamiento a levantarnos del lugar en donde estamos y prepararnos para el esposo. Y estas cualidades que tiene esta esposa están muy representadas en este pasaje que vamos a leer. Vamos ahí a Génesis. Bueno, ustedes lo conocen tanto, pero no importa, vamos a leer un poquito. En Génesis 24, ya hemos dicho cómo el Abraham dice a Eliezer, tipo del Espíritu Santo, júrame que traerás a esta mujer aquí, a donde Dios ha dicho, ahí en el llamamiento que tenemos que ascender. No es abajo, es arriba. Dice, vamos a leer a partir del versículo 6, 24, Génesis 24, 6. O el 5. El criado respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate, no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Él enviará el ángel delante de ti. El Espíritu Santo está todo
con toda la provisión para ti en esta hora, para alegrar tu corazón, para darte esperanza, para que tú puedas subir un paso más alto en ese contacto que nos está reservado pleno con nuestro Dios. Pero ahora ya, como con las arras, estamos empezando a saborear un poquito. Dice, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, etcétera, etcétera. Entonces el criado juró, pasamos el 10, y tomó 10 camellos de su señor y se fue con toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, ciudad de Nacor. Dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. Esto es muy interesante. Aquí empieza una escena muy interesante que tiene también mucho sentido para nosotros. Él iba con esos camellos que son, de alguna manera, simbolizan esa parte en la que ya Dios comienza a dar señales y comienza a preparar el camino con Eliezer para que la doncella pueda tener esa respuesta al llamamiento. Jesús dice, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Se dice que para entrar a la ciudad los camellos eran más altos, grandes, que el ojo de la aguja era como una puerta estrechita. Se tenían que arrodillar. Los camellos para entrar a la ciudad se tenían que arrodillar. En este equipaje que Eliezer llevaba, dice que él hizo arrodillar los camellos. Es una señal en la que va a comenzar a hilarse el contacto del testimonio de esa respuesta de la esposa para el propósito que Dios había mandado a Eliezer. El arrodillarse es un tipo de una actitud de corazón humilde en la que tú vas a empezar a reconocer al Espíritu de Dios llamándote a tu vida y sacando de ti generosidad. Porque mira lo que ocurre ahora. Dice que hizo arrodillar los camellos a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de aguas y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Qué cosa tan hermosa, hermano. Es un plan perfecto de armonización en el testimonio de Dios, en el que Rebeca tiene que estar lista para reconocer que en ese evento, en esa situación, va a haber algo que va a trascender su vida. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Dice que aconteció el 15, que antes que él acabase de hablar con Dios, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Mira, hay una realidad histórica en Israel, en las costumbres hebreas, que son las doncellas las que hacían el trabajo de sacar agua de los pozos. Era un trabajo destinado a las doncellas solamente. Aquellas que eran vírgenes, no habían tenido relación con hombres, y fijaros que cuando un hombre quería conseguirse esposa, ¿a dónde iba? A donde estaban las doncellas, a las fuentes de las aguas, donde ellas hacían su trabajo recogiendo el agua.
Por eso Eliezer se dirigió a ese lugar. Hizo arrodillar sus camellos. A mí eso ese detalle de hacer arrodillar los camellos me da como un impacto de ternura en el sentido de que Dios está tocando tu corazón, preparando ya la respuesta que vas a hacer a Dios mismo en un contacto de testimonio, de humildad. El Espíritu Santo prepara el corazón para que Rebeca, que es esa parte, esa esposa, ahora ella reconozca en esa obra de generosidad que se ha hecho en ella, que ese varón es varón de Dios y aún responde conforme a la oración que ha hecho. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Eran las cualidades de las doncellas que iban a los pozos, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, también para sus camellos sacaré agua. Este punto de generosidad es la obra del Espíritu Santo en la doncella que se está preparando para el desposorio. Lo voy a decir otra vez. Este carácter de generosidad es una cualidad del Espíritu Santo que Él está labrando en los corazones de aquellos que quieren ser parte de la doncella que tiene un llamamiento a ser la esposa del Cordero. Hay dos cosas en este pasaje que tenemos que guardar en nuestro corazón. Una es que el camello se arrodilla, otra es que la doncella está ejercitada en la generosidad. Y el día que menos esperas es el día señalado que Dios te está mirando y te va a establecer en ese llamamiento de un cambio. Ya no solamente vas a ser llamada a ser, ya vas a ser conducida a las mismas tiendas de Isaac. Bendito sea el Señor. Ella lo hizo de una manera natural. Ella no tuvo picardía, no lo hizo cuando la estaban viendo, no. Había dejado que se labrara en su corazón esa generosidad. Por eso lo que tú haces en oculto, donde nadie te ve, es lo que Dios apunta en su cuenta, para que el día que tú no esperas, Él pueda establecerte en la verdad, en el cambio, ya no más lo que fui, sino lo que ahora ya soy en Él, porque ya soy parte de Él, de su carácter. Hermano, son cosas muy preciosas, dice. También en el 19, para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella. Hermanos, ve el Espíritu Santo mirándote a ti, tu corazón, hermano. Esa bondad que el Señor quiere sacar de nosotros, que no es otra cosa que Él mismo. Que esa gracia que ha hecho que nuestra alma la fuente de nuestra salvación y podamos sacar aguas de esa fuente de la salvación, ese pozo de la salvación, que Él es el mismo generoso en salvación para otro. Amén, hermanos. Es el milagro de la vida, poder un alma caída y pecadora retornar a esa fuente de salvación, a ese secreto que trasciende de lo que es natural y puramente mortal a algo que procede de Él. Es el carácter de la esposa. Bendito sea el Señor. Él lo está haciendo, hermano. Por eso tú estás un poco arrugado todavía, estás en el trance del listing, pero no tarda mucho, viene el cambio, hermano. Va a haber una boda
Nuestro gozo va a empezar, aún ahora mismo en un tiempo de mucha tragedia. Yo esta mañana oraba al Señor en la reunión nuestra. Señor, no sabemos nuestro tiempo, en la etapa de la vida que estamos. Yo no sé mañana si voy a durar mucho, si estoy en corto, si voy a durar más. Tú no sabes en qué parte de la etapa estás. Lo que sí tienes que saber es que tienes un llamamiento a formar parte de las bodas del Cordero. Somos parte de la esposa y como esposa tenemos que ejercitarnos en la generosidad. Ser generoso en este cambio de corazón por su gracia. Por su gracia. Dice, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Fijaros que Eliezer tenía que estar roto en emoción en este evento, porque ve cómo cuando tú oras al Señor, cuando tú eres uno en el Espíritu, todo, Jesús lo dijo, lo que pidiereis será hecho por mi Padre. Hay respuestas a las oraciones. ¿De quién eres? Ya le quedaba solamente por saber, ¿será parte de la familia de Abraham? Dice, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró. Tú y yo tenemos un llamamiento a experimentar en nuestra carne estas experiencias de contacto con Dios que nos está preparando para formar parte de una mujer, de una doncella que está llamando a ser parte de esas bodas del Cordero. Pero ya en carne nosotros tenemos esta oportunidad magnífica de conectar con nuestro Dios, entrar en su voluntad, tener el testimonio de que estamos en el camino, porque tú estás permitiendo que tu alma se vuelva hacia adentro, donde está la fuente de la salvación, donde tú puedes sacar cada día aguas de vida. Mira, la samaritana no era una doncella, ella se coló ahí y fue al pozo por agua, pero ella no era doncella. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Dónde está tu marido? Señor, no tengo marido, porque tenía que ser doncella. Sí, verdad es. 5 maridos tuviste, el que tiene ahora no lo es. Ay, Señor, tú eres profeta. Ay, si tú supieras con quién estás hablando. Tú me pedirías a mi agua. Y el agua que yo te diere será en ti una fuente que salta para la vida eterna. Bendito sea el Señor, este es nuestro testimonio en esta hora, hermano, que tenemos vida eterna. Porque el que tiene la vida tiene al Hijo, o el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esa es nuestra esperanza en esta hora, que tú y yo podemos ir, aún como la samaritana. Quizá hemos hecho pactos con muchos maridos que no son nuestro marido. Quizá hemos hecho pacto con muchos compromisos y deseos que no son el esposo. Pero Jesús está ahí. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Bendito sea el Señor. Un lugar de idolatría. Samaria era un lugar de idolatría. Y le era necesario. Y le dijo, mujer, dame de beber. Tengo sed. Fue lo mismo que Eliezer hizo con Rebeca. Dame de beber. ¿Veis qué cosa tan preciosa Dios está propiciando en tu vida? Tú no puedes dar de beber si tú no eres fuente de vida eterna. Pero Jesús te dice, tú me pedirás a mí agua y yo el agua que te dé a ti será una fuente que salte para vida eterna. Es una generosidad a la cual Dios te está llamando en su gracia, que aunque muchas veces nos encontremos perdidos, aún
con 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido, tú puedas decir, Señor, tú eres profeta. Y aún la samaritana no se queda todavía tranquilo, Señor. Y ahora que lo sabes todo de mí, ¿a dónde adoraré? Porque vosotros los judíos, los que tenéis la ley, decís que en Jerusalén, pero nosotros que no vemos claramente en la idolatría, decimos que en este monte. Jesús le dice, ni aquí ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad adoraréis. Fue la adoración de Eliezer cuando tuvo un testimonio, un contacto de que Dios era su Dios. Era un propósito de camino. Tú tienes un propósito en tu existencia. Tú no has nacido por casualidad. Tú no estás aquí para darle vuelta y vuelta y vuelta siempre en la misma noria, hermanos. Tú y yo tenemos un camino diseñado por el Espíritu Santo de vuelta a casa, a la casa del Padre. Tenemos ya una morada que Él habita dentro de nuestro corazón. Ese es el testimonio de que tenemos vida eterna. Ahora, para hacer una morada plena de Él, no solamente como individuo, sino como una parte corporativa de iglesia, que podamos mirar nuestros rostros, que ojalá todas las camaritas estuvieran abiertas y podamos decirnos, Señor, te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que el Señor nos ayude, hermana, que el Señor nos ayude. Amén. 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 La doncella tenía un trabajo específico y era sacar agua del pozo. Y ahí es donde los hombres de aquella época encontraban esposa. Lo podéis ver en Eliezer, lo podéis ver en Jacob, lo podéis ver en Moisés, en Isaac. Hay muchos hombres, muchos siervos de Dios que encontraron esposa en el pozo. Porque eso es un principio en la Escritura. Y es que la esposa, la doncella está en el lugar correcto buscando agua del pozo de la salvación. Y un día el esposo aparecerá. ¿Sí? Será el día donde él va a presentar una esposa sin mancha y sin arruga. La mancha la quitó el Señor Jesús con su sacrificio vicario. Él quitó la mancha por medio del derramamiento de su sangre. Así, por eso nuestros pecados, si eran como la grana, se volvieron como blanca lana. Así que Él sí quitó la mancha por medio del sacrificio, pero Él está haciendo un trabajo para quitar la arruga. Y la arruga, ustedes saben que solamente se quita con fuego. El fuego de la prueba. Por eso, Él está haciendo un trabajo de quitar la arruga, ¿sí? Y se hace a través del fuego de la prueba. El hermano Juan al principio habló acerca de María y yo quiero hablaros creo que me ha dado la pauta para poder hablar un poquito acerca de este asunto, aunque no nos daría tiempo, pero sí un poquito, porque es muy importante estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto es muy importante. Lo vemos en los evangelios, donde Jesús iba de un lugar para otro, dependiendo donde oía la voz de Dios, del Padre, para estar en el lugar correcto. Como decía Maribel, dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre se lo había mandado. Siempre que el Padre habla, para nosotros es necesario hacer lo que Él dice que debemos de hacer, porque eso es estar en la voluntad del Padre, ¿sí? Y Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que vemos como el Señor Jesús tuvo dos lugares muy especiales en todo su ministerio de 3 años y medio. 2 lugares que Él visitó muchos. Y si tuviéramos presencialmente, yo esperaría que ustedes me respondieran, porque me gusta hacerlo, me gusta hacer sufrir un poquito.
Pero como no estamos presencialmente, yo os lo voy a decir, pero os dejo 5 segundos para que ustedes lo penséis. Hay 2 lugares muy especiales que Jesús visitaba muy asiduamente, ¿sí? Uno de ellos era el Monte de los Olivos, ¿sí? Recordemos que el Monte de los Olivos era un lugar muy frecuentado por él. De hecho, cuando lo fueron a apresar y le preguntaron a Judas, ¿dónde encontramos a este hombre? Porque siempre se nos escapa. Él dijo, bueno, está en el monte donde acostumbra a ir. O sea, era una costumbre para ir al Monte de los Olivos. Allí él encontraba su refrigerio, porque recordemos que después él bajaba y se encontraba con la realidad del hombre natural, donde había enfermedades, había endemoniados, había situaciones difíciles, de sanidades, de milagros, querían matarlo, pero por las noches él parece como que iba al monte y él tenía una relación con el Padre en privado, donde él se limpiaba de toda mezcla que pudiera haber habido en el valle. Y él allí tenía esa comunicación que tú y yo podemos tener en cualquier momento cuando subimos al monte, cuando estamos a solas con él, cuando dejamos todas las cosas y solamente queremos saber lo que Dios dice. Tu opinión no importa, tu argumento no importa, lo que tú piensas no importa, tus tendencias no importan, tú dejas tu hombre natural y todo lo que tú eres. Entonces tú estás centrado en y quieres saber lo que Dios dice, lo que Dios cree, lo que Dios quiere para ti, dónde tienes que estar en ese momento. Y entonces Dios, en su benevolencia, Él se place en decírtelo. Así que el Monte de los Olivos era un lugar que ustedes pueden ver en los evangelios, en los 4 evangelios, como Él dice que los demás se fueron cada uno a su casa y que Él iba al monte. Así, porque Él se separaba de todo lo que era natural e iba al monte. Y el monte ese del cual habla es el Monte de los Olivos, donde era un sitio de separación. Yo quiero deciros, para que nos pongamos en situación, el monte era un lugar oscuro. O sea, no es como los parques de hoy que tienen su electricidad, sus bombillas, ¿no? Era un bosque realmente y era de olivos. Yo personalmente he estado allí y quiero decir, aquello era un bosque oscuro. Allí no había nada. Allí solamente te podías encontrar con el Señor, ¿sí? Y así es donde Jesús iba y se descargaba de todo el peso que pudiera tener, y ahí era consolado por el Espíritu para oír la voz del Padre. Pero había otro lugar que no estaba tan alto, porque él tenía una misión, y la misión era ir a Jerusalén y morir y redimir a toda una creación. Así que él tenía que trabajar en el valle. Recordemos lo que es el segundo lugar. Él estaba muy cerca de Jerusalén, no era un pequeño pueblo que estaba cerca de Jerusalén, y era Betania, ¿sí? Betania era un lugar donde ustedes pueden ver la escritura como 4, 5, 6 veces que él fue a Betania o pasaba por Betania. Ahora, ¿qué había en Betania que era tan importante para Jesús? Porque él no iba a muchos lugares, pero él sí era frecuentaba mucho este lugar. En Betania estaba la casa de María, de Marta y de Lázaro. Eran 3 hermanos y cada uno de ellos tenía una experiencia con Jesús. Una experiencia que nos hablan para nosotros ser enseñados. Lázaro era, imaginaos, aquel que había resucitado. Estaba 4 días muerto, ya hedía, ya olía mal y fue resucitado. Eso era un milagro. Había una relación con él. Marta era una mujer que le servía y eso es necesario. Servir es necesario, ¿sí? No seamos demasiado espirituales que no sirvamos. Tenemos que servir y servir aún en lo natural, ¿sí? El apóstol Pablo nos da un consejo, dice que el que no trabaje, que no coma. Así que vemos como lo natural es muy importante. Pero había una mujer y yo estoy convencido, conforme a las escrituras, que
él iba allí porque encontraba a esta mujer, y la mujer era María. ¿Y María qué hacía? Bueno, según dice la Escritura, escuchaba. Era un lugar donde él se encontraba en su casa. Cuando tú vas mucho a un lugar, es porque tú te encuentras allí como si fuera tu casa. Habitaba en ese lugar. Es como un lugar donde tú puedes habitar como tú eres y expresarte como eres. Entonces ahí te encuentras tú a gusto. Si vas a un lugar donde tú no te encuentras mal, procuras evitarlo, pero sin embargo Jesús iba muchas veces a Betania. Betania significa lugar de fruto y lugar de sufrimiento. Hay dos traducciones, y lugar de fruto y lugar de sufrimiento. En definitiva, sabemos que estas dos cosas son muy, muy parejas, ¿sí? No hay fruto sin sufrimiento, y si hay un sufrimiento real, entonces eso va a producir un fruto, porque eso va a traer un proceso. Así que fijaros que Betania era un lugar muy importante para Jesús, donde encontraba a una mujer que la escuchaba. Era una doncella, y esa doncella lo escuchaba a él. A mí muchas veces me he preguntado, Señor, ¿qué le estaba diciendo Jesús a María en ese momento que interrumpió Marta? Y Marta dijo, Señor, mira a mi hermana que no hace nada. Yo estoy aquí haciendo todas las cosas y María no hace nada. Y él le dijo, lo que ella ha escogido la buena parte, y además dijo otra cosa más, no le será quitada. Ustedes, fijaros en esto, es muy importante esta frase que Jesús dijo, porque cuando nosotros servimos, el servicio en sí mismo no es nada, porque tú puedes hacerlo por contienda, por vanagloria, por competencia. Pero cuando tú estás en una actitud como la actitud de María, esto es algo que nadie te puede quitar. Eso produce en ti un dejar que Cristo habite en tu vida. ¿Sí? Pero antes de llegar a ese punto, para poder llegar a ese punto, vamos a ver algo. Eso es un proceso. Muchas veces no podemos ser tan simples pensando que cuando yo creí en el Señor, ya Él habitó dentro de mí y ya Él está en plenitud dentro de mí. Bueno, potencialmente sí, pero vamos a ver cuál es el proceso que el Señor quiere en nosotros y para su iglesia, para su doncella, a la que Él se va a casar. Fijaros en algo. Hay muchos salvos, pero Él no se va a casar con todos los salvos, ¿sí? Los salvos completamente, ¿sí? Él va a tener una esposa. Fijaros en el libro de Cantares que está hablando, dice que 80 las reinas, 60 las concubinas, y doncellas sin número, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, la amiga mía. Así que vemos como hay una que es la esposa del Cordero, ¿sí? Y ahí es donde Dios está trabajando con una María que está sentada a sus pies, oyendo. ¿Qué es lo que oía? Bueno, yo no sé lo que oía, no lo dice la Escritura, no sabemos lo que Jesús le estaba diciendo, pero sí sabemos que él estaba expresando la voluntad del Padre. Él estaba expresando la voluntad del Padre a María, porque él no decía nada, no oyera del Padre. Así que él estaba seguramente expresándole y posiblemente le estaba enseñando acerca de la resurrección, no de la de Lázaro, sino la de Jesús. Él le estaba enseñando quizás acerca de la ascensión o quizás de la glorificación. No sabemos, pero seguro que le estaba enseñando los principios del Padre, que el Padre quería que hubiera una esposa que supiera, y no solamente que supiera mentalmente, sino que pudiera contenerla dentro para que Cristo pudiera habitar dentro de ese tabernáculo. ¿Sí? Recordemos esto. Jesús dijo, el Padre y yo vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. No está hablando de algo personal,
está hablando de algo corporal, porque tú y yo no podemos contener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente estuvo en Jesús. Jesús, en él habitaba la plenitud de la deidad. Pero para que tú y yo podamos participar de eso, necesitamos formar parte de un cuerpo, una morada donde el Padre, el Hijo y el Espíritu puedan habitar en plenitud. Podríamos hablar de muchas cosas de esta, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos que entender en Efesios capítulo 6 es acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios se le pone a un cuerpo de muchos miembros, no es a un miembro individual. Por eso yo no puedo llegar al final sin ti y tú no puedes llegar sin mí. Necesitamos, Él va a coger un cuerpo donde Él va a habitar en esta tierra. Ese es el plan del Padre y conforme a las Escrituras. Por eso esto lleva un proceso que a veces se hace largo, pero que Dios tiene paciencia para que nosotros podamos venir a la plena salvación. Fijaros lo que había dos hombres, hay dos hombres en la Escritura de los cuales se habla. Uno es el joven rico. No lo vamos a leer para no perder tiempo, pero ustedes lo conocen. El joven rico fue un joven que era un hombre preeminente y era un hombre religioso, porque recordemos la conversación que tuvo con Jesús. Le dijo, maestro bueno, y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, el Padre es bueno, porque él estaba todavía en un cuerpo humano. Así que, y el Señor le dijo, él le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ya sabes, los mandamientos guarda, y tal, y tal, y tal. Y el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor, ¿qué le respondió? Una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y él, yéndose triste, él se entristeció mucho porque él no quiso deshacerse de ese ídolo, porque era un ídolo, evidentemente. Y Dios no va a compartir la morada con ningún ídolo que nosotros tengamos en nuestra vida. Así que vemos otro hombre, también joven, Pablo, Saulo de Tarso. Y este hombre en Filipenses capítulo 3 dice, ese sí lo vamos a leer. Lo podemos ir a Filipenses capítulo 3 para que no sean mis palabras. En Filipenses capítulo 3. En el 8 dice, lo conocéis mucho la escritura esta, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, en el 3.8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él estaba hablando de los ídolos. Cuando dice, y lo he perdido todo y lo tengo por basura, él está hablando, él está diciendo, yo he dejado todos mis ídolos, los he dejado a un lado, con el único objetivo de ganar a Cristo. Así que Cristo es el premio. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, ese es el principio, y el poder de su resurrección. Ese es el camino que tenemos que llevar, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Fijaros en esto. Jesús es la puerta. Por eso él dice, a fin de conocerle. Él es la puerta. Recordemos que él lo dice en la Escritura. Él es la puerta. También dice que él es el camino, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ese es el camino, ¿sí? Y estábamos hablando, y él también es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que él es la puerta, él es el camino
y Él es el premio. Muchas veces estamos pensando quizás que vamos a obtener otra cosa cuando hablamos de que vamos a recibir la corona. ¿Qué es la corona? La corona es Cristo. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? El premio es Cristo. Lo que tú estás ganando, tratando de ganar aquí en esta carrera es Cristo. Ese es el objetivo que tenemos, tener más de Cristo en nuestra vida, para que un día podamos ser su morada en plenitud. Así que vemos que no podemos desviarnos del asunto. No se trata de que tú tengas más unción. No, la unción nunca es el final, nunca es el objetivo. La unción es algo que Dios te da para que puedas ganar a Cristo. La gracia de Dios no es el final. La gracia de Dios es lo que Dios te ha provisto para que tú puedas alcanzar a Cristo, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Él es la puerta, Él es el camino y Él es la meta, o sea, el premio. Eso es muy importante que entendamos esto. Así que Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es la supremacía de la iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia debe de ser un organismo vivo, un organismo en el cual Cristo es el centro. El principio, la puerta es Cristo. Donde tú caminas es Cristo. Y lo que tú quieres obtener es más de Cristo. Y la corona es Cristo. Así que nosotros estamos ahí para participar de algo que ya Dios, por medio de la cruz, por medio de la resurrección, de la ascensión y de la glorificación, Él ya lo ha hecho. Y tú no estás tratando de ganar nada, solamente a Cristo. Tú te tienes que mantener en el camino, en la victoria que Él ya ganó. Tú no puedes vencer al diablo. Si tú piensas que tú puedes vencer al diablo, estás en un error. No, es Cristo quien venció al diablo. Aún en el mundo, es Cristo quien venció al mundo. Así que vemos que todo lo que es la supremacía en la iglesia, el centro en la iglesia es Cristo. Por eso no podemos desviarnos, sacar todo ídolo. Vamos a seguir leyendo. Dice, no que lo haya alcanzado ya en el 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces vemos aquí lo que nos está diciendo Pablo, y es que fue Él quien nos escogió. No fuimos nosotros los que escogimos a Él. Fue Él quien nos escogió. Él fue el que nos asió, el que nos cogió para ganarle a Él mismo. Hermanos, en el 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fijaros lo que dijo el joven rico. El joven rico dijo una frase. Dice, el joven rico dijo una frase. Jesús le dijo una frase y es: una cosa te falta. Cuando oímos una cosa te falta, ustedes ven en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, cuando Jesús habla, el Espíritu habla a las iglesias, siempre le dice muchas cosas que tienen buenas, ¿sí? O algunas, bueno, pero dice, pero te falta una cosa. Solo tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿sí? Solo tengo contra ti que consientes a esa mujer que seduzca a la iglesia. Vemos como él siempre enfoca algo que tú necesitas cambiar. Y el apóstol Pablo dice, es la diferencia con el joven rico. El joven rico le faltaba una cosa, solamente una cosa le pidió Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el apóstol Pablo dijo, pero una cosa hago. Esa es la revelación. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que queda atrás? Bueno, lo que queda atrás es lo que tú eres, lo que yo soy.
Es tu hombre natural, tus pensamientos, tus argumentos, tu justicia propia. Ese es el mayor demonio que hay en nuestra vida. La justicia propia es el mayor demonio que hay, porque es donde nosotros nos justificamos por nosotros mismos, ¿sí? Y eso es condenación. Dios va en contra de todo aquel que se justifica a sí mismo. Recordemos el fariseo y el publicano, ¿sí? Así que cada vez que nos justificamos a nosotros mismos, viene la condenación, Él permite la condenación a nuestra vida. Tenemos que ser justificados por la gracia. Es el camino que Dios ha escogido. La gracia no es algo que se acaba cuando tú crees. La gracia es algo que te va a llevar hasta el final. El sacrificio, recordemos, fiesta, lo dice la Biblia, yo estoy hablando de Biblia. La fiesta dice que son fiestas perpetuas. La palabra perpetua es eternidad. O sea, el sacrificio de Cristo no fue para un tiempo, un día que los judíos lo crucificaron allí. No, eso es un pacto eterno. Quiere decir que vamos a vivir bajo ese pacto toda la eternidad. Si no, tú y yo no podíamos conocer al Padre. El Padre solamente puede ser conocido a través de Cristo. Por eso Él es la puerta, Él es el camino y Él es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si algunos piensan, como se ha pensado en tiempos atrás, en años, en décadas atrás, y algunos todavía lo piensan, hay calles de oro y hay casas de oro y templos de oro y no, eso es todo natural, es una imaginación vana, donde los hombres se pierden en esa imaginación vana. Lo que vamos a ganar es a Cristo. Lo dejamos todo lo dejamos atrás para ganar y llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que vamos a ir al libro de Colosenses. El libro de Colosenses, vamos a leer quizás alguna escritura. El libro de Colosenses es un libro muy interesante. Se dice que es un libro espiritual. Así que, así como vemos las epístolas a los Corintios, que Pablo trata de solucionar muchos problemas de la carne, mucho tema de orden de iglesia. Había gente que estaba pecando y estaba participando en las asambleas. Habla acerca de las lenguas, habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, habla acerca del principio del caminar cristiano. Pero cuando llegamos aquí a estas epístolas como son Efesios, Filipenses, Colosenses, son epístolas que le llamamos que son más espirituales. Y ciertamente son así. Porque habla de cosas que podían entender. Y Colosas, o sea, la epístola a los Colosenses, es muy importante saber por qué se escribió. La epístola a los Colosenses lo escribió Pablo porque entró una falsa doctrina en la iglesia. Y la falsa doctrina en la iglesia era que a Cristo, a Jesús, aquel que había muerto en un madero, se le adoraba, pero no como el Hijo de Dios, sino que se adoraba como aquel que estaba en la parte más alta de la creación angelical. Así que Pablo tuvo que corregir toda esta desviación. Recordemos que ya Pablo no había conocido a Jesús en persona, lo había visto, pero como un abortivo, ¿sí? Se presentó a él como en el camino de Damasco, pero él no vivió ni como fue Pedro y Santiago con Jesús personalmente. Entonces, ya había desviaciones en la iglesia que Pablo tuvo que corregir. En Gálatas tuvo que corregir, por ejemplo, cuando se metió la doctrina de la circuncisión, de que los cristianos tenían que circuncidarse, y Pablo tuvo que decir que no a la circuncisión. En Colosas había un problema, y la doctrina era esta, y era que Jesús era adorado como el superior a la creación angelical, por encima de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, porque hay una jerarquía angelical que lo vemos en la Escritura. Vemos como hay 4 seres vivientes, como hay 24 ancianos,
como hay poder, tronos, dominios, poderes, potestades, principados. Hay una serie de jerarquías angelical. Y entonces era adorado como alguien, salió una doctrina, tanto judía como cristiana, una mezcla de entre judíos y cristianos, y decían que él era el más alto de la creación angelical. Pero Pablo tuvo que aseverar este asunto. Y él tuvo que traer estas verdades que hablan en Colosenses. Si ustedes leen Colosenses en casa como una tarea, la podéis leer en un ratito, en un cortito tiempo se puede leer el libro de Colosenses. Vais a ver cómo Pablo asevera muchas veces que él es la cabeza de la iglesia, que en él habita toda la plenitud de la deidad, que él es la cabeza aún no solamente de la iglesia, sino de los principados y potestades. También. Sí, él es la cabeza de todo eso. Él forma parte del Creador. Lo veis en el libro de Proverbios 8 y 9, cuando dice, yo la sabiduría, estaba contigo desde el principio. ¿Sí? Por mí fueron hechas todas las cosas y para mí fueron hechas todas las cosas. O sea, está hablando de un Dios creador. Así que él tuvo que corregir esto. En esta base es muy importante porque entonces podemos entender qué es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en aquel tiempo. ¿Sí? Y vamos a leer, antes de entrar, vamos a leer el Colosenses 1, en el 9, del 9. Fijaros que a partir del 15 habla acerca de que en el 15, vamos a leer el 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero esto no estaba, habría que preguntarle a Pablo, ¿pero esto no estaba claro? ¿En esa época no estaba claro? Pues parece que no, porque se introducen doctrinas erradas, ¿sí? Muchas veces tratamos al Señor como si fuera un amigo, un amigote, un compañero. No, Él es el centro de la iglesia. Él es el supremo de la iglesia. Él es el Dios de reyes. Él es el Dios de sacerdotes. Así que vemos cómo no podemos tratarlo. Es un ser que tiene que ser adorado en nuestra vida. Él no va a permitir que nosotros estemos adorándole a Él y adorando ídolos. Por eso Él dejó que se fuera el joven rico. Quizás nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de Jesús, hubiéramos dicho, bueno, joven rico, te lo voy a poner un poquito más fácil. Te voy a evangelizar. Y te voy a decir, mira, bueno, si no se lo vendes todo a los pobres, vamos a empezar primero, vamos a vender un cuarto de esto. Y después ya veremos a ver cómo va yendo esto. No, Jesús fue radical. Y nosotros en el tiempo que estamos tenemos que ser un poquito radical. Tenemos que dejarnos de compañerismo, de esta cosa blanda, de este amor pusilánime. Tenemos que ser de alguna manera un poquito radicales. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. No podemos mezclarlo, porque Él dice en la Escritura que Él va a limpiar toda mezcla de carne y de espíritu. Muchas veces la mezcla no es de carne, la mezcla es de espíritus que están trabajando. ¿Pero dónde? ¿En el mundo? Bueno, en el mundo no, porque Dios va a destruir el mundo. No estamos hablando del mundo. Él está hablando de la iglesia. Él no está hablando del mundo. Él está hablando a la iglesia. Su voz se oye en la iglesia. Sus profetas hablan a la iglesia. Su exhortación viene a la iglesia. Y su gracia y su benevolencia también son para su iglesia. Así que, si vemos aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mirad lo que dice aquí, mirad esta jerarquía angelical, y no vamos a hablar de esto porque no es el tema. Sean tronos, había tronos. Dios creó tronos, sí, Él creó tronos. Fijaros desde el principio
Él quería compartir su gobierno con seres angelicales. Así que él estableció tronos. ¿Cuántos tronos? Sabemos por el libro de Apocalipsis que eran 24 tronos. Y además han sido seres fieles. ¿Sí? Lo vemos en el libro. ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos todos rindieron sus coronas delante de él. Recordáis el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No tenemos que buscarlo. ¿Sí? Así que vemos, no dice la Escritura que ninguno saliera rana, como decimos aquí en mi tierra. Ninguno. Todos fueron fieles y cedieron sus coronas. Y para ceder sus coronas se salieron de su trono. O sea que Dios estableció tronos. Por eso no nos debe de extrañar que Él quiera que tú reines con Él. Porque desde el principio, antes de que el hombre existiera, Él ya había creado tronos en la creación angelical. ¿Sí? Y esos tronos están ahí. Los 4 seres vivientes, que según los que entienden, son los seres más antiguos de la creación angelical, los 24 ancianos que están en el trono. Después dice, sean dominios, sean principados. Principados. Hay una escalafón. Entonces, ¿los principados están por debajo de los tronos? Sí. Sabemos que sí. Así, ¿y Satanás qué es? Satanás es un príncipe. Así que por encima de Satanás todavía hay creación angelical superior en autoridad a él. Y sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, y nosotros a ese Jesús que vino y se despojó de todo eso, de toda su gloria, dejó el derecho de la deidad y ahora nosotros lo menospreciamos, lo ponemos a un lado. Hermanos, tenemos que ver la importancia de tener a Cristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestra congregación, en el centro de nuestro trabajo. No podemos echarlo a un lado. Tenemos que dejarlo en el centro, que Él sea el ser supremo en toda nuestra actividad. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo Dios lo quiere que yo lo haga? No voy a moverme hasta que Él no lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no fue a resucitar a Lázaro antes? ¿Sabes por qué? Yo sí sé por qué. ¿Por qué tardó 4 días? Porque el Padre le dijo, espera, todavía no es el tiempo. Él no hacía nada que no oyera del Padre. Y aún yo quiero añadir a esa escritura, Él no pensaba nada que no pensara el Padre. Así que vemos cómo Jesús es el centro. Vamos a seguir leyendo un poquito. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que hemos visto que bueno, ahora lo leeremos. Él es la cabeza del cuerpo, pero también es cabeza de principados y potestades. Lo dice en el capítulo 2 de Colosenses. Dice, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta palabra en el principio y el primogénito es la misma palabra que viene en el libro 1 Corintios capítulo 15, verso 20, donde dice que Él es las primicias. Es una palabra griega que es aparché, que significa primicias, el principio, el primero, el primogénito, ¿sí? De toda la creación. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. No dice que en nosotros habite la plenitud. Lo que en nosotros habita es el Espíritu Santo, porque es el que está trayendo la labor, el que está haciendo el trabajo dentro de la obra en Betania, el que está haciendo la obra en casa de María para atraer toda la plenitud. Recordemos, Eliezer, que era tipo del Espíritu Santo, fue a Rebeca a buscarla, la preparó, le dio todos los dones, le dio todos los privilegios
y ahora la llevó al Padre. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora dice, y ahora el Padre y yo vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. Por eso es un acercamiento. Dice, si vosotros os volvierais, dice el profeta Jeremías, yo me volveré a vosotros. Ese es el intento de Dios. En el 20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. El versículo 23 es muy importante porque es un versículo que es condicional. La gente habla acerca de la incondicionalidad de Dios, pero en Dios yo creo que todo es condicional. ¿Sí? Él dice, sí, en verdad, todo esto ocurre, todo lo que hemos leído hasta el verso 22, y en el 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora, ¿por qué? Porque ahora Cristo ha puesto el camino. Ahora me gozo. ¿En qué se goza? En Cristo Jesús. En lo que Él ha hecho. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En la última vez que estuvimos hablando del sacrificio de la vaca alazana, que es tipo de uno de los tipos del sacrificio de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de las cenizas de todo esto, que limpia nuestras conciencias, ¿sí? Aquí nosotros no podemos redimir como un redentor, como si fuéramos Cristo. Nosotros lo que hacemos es participar de la redención de Cristo Jesús. Por eso él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo puedo participar de esos sufrimientos de Cristo como mártir por la justicia. Vamos a continuar. Fijaros que para poder llegar a que Jesús tenga una esposa, vamos a ir al libro de Gálatas. Necesitamos ver el proceso en el cual Dios nos ha establecido. Y es posible que en algún punto lo hayamos hablado, pero no importa recordar las mismas cosas. Hay un proceso en el cual Dios nos ha metido. Él cumple sus procesos. Para tú no eres una habitación santa y pura, sin mancha y sin arruga, el primer día cuando tú creíste en el Señor. Tú fuiste a Él, igual que yo, fuimos con toda la basura que traíamos del hombre natural, aún nuestras conciencias manchadas. Pero Él, por su gracia y su misericordia, Él limpió nuestras conciencias de obras muertas. Vamos a leerlo en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, vemos como Pablo le habla a los Gálatas de ese proceso. Y tú y yo nos podemos quedar en cualquier parte de este proceso. Y eso es lo que yo quiero que de alguna manera expresar esta tarde, esta mañana, para vosotros. Porque el hecho de que no lleguemos al final, no estamos negando que se haya hecho algo, ¿sí?, del Señor en nuestra vida. Pero hay un proceso y por eso la Escritura dice que lleguemos a ser cogido, para lo cual Él nos cogió, nos asió, dice, lo hemos leído antes. ¿Para qué? Para ganar a Cristo.
llegando al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede ocurrir que no lleguemos al premio. Esa opción está ahí. Pero, y te puedes quedar en cualquier parte de este proceso que Pablo le reveló a los Gálatas y a los Efesios y a los Filipenses. Vamos a leerlo. Dice en el libro de Gálatas capítulo 1. Vamos a ir lo más rapidito posible y para poder esquematizarlo, ¿sí? Pero todo esto tiene para que ustedes puedan estudiarlo y saborearlo. Es muy importante que lo entendamos. Yo os voy a dar los títulos para que ustedes lo estudien. En el libro de Gálatas hay tres fases en las cuales Dios trabaja con nosotros. Primera fase está en el capítulo 1, en el verso 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, de lo que estamos hablando, hermano, son principios en los cuales Dios se mueve. Es muy importante que tú y yo las entendamos. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, quizás podamos pensar que yo hice algo para que yo le gustara a Dios. Pero yo te quiero decir, ni tú ni yo le gustamos a Dios. Simplemente en su omnisciencia, Él nos escogió para que tuviéramos la oportunidad, por medio de su gracia, de ganar a Cristo. Cristo es lo único que a Él le agrada y le complace. Por eso Él, recordemos, en el bautismo con Juan dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Y lo dijo por segunda vez en el monte de la transfiguración. Si nos da tiempo, hablaremos algo de esto. Dice, lo leemos otra vez, pero cuando agradó a Dios, no, fue en su tiempo, fue cuando a Él le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué habías hecho tú, bueno o malo? Bueno o malo en el vientre de tu madre. Nada. Igual que Jacob y Esaú. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Revelar. Este es el primer paso. Cristo se tiene que revelar a tu vida. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo lo había entendido. Esto no era un asunto de pedir testimonio. Esto no es un asunto de ir a los ancianos y decirle tal cosa, hermanos, y salir al púlpito y decirlo en la iglesia, un testimonio, y dar un testimonio. Cristo. No, hermano, esto es algo para guardar en tu corazón. Le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y ahora Dios deja que el Cristo, el Espíritu, esté trabajando dentro de ti. Esa es la obra del Espíritu, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Segunda fase, si ustedes van al capítulo 2 de Gálatas, vais a ver la segunda fase donde el Espíritu está trabajando. Una vez que Cristo se revela, Cristo no se revela a cualquiera. ¿Cuántas veces seguramente habéis tenido esta experiencia que os voy a decir? Le habláis a una persona y le predicáis a esa persona y tenéis buen testimonio y tenéis buenos frutos para ello, buena obra, lo tratáis bien, le habláis del Señor, le habláis de Cristo, de la obra redentora, un día y otro día y un año y otro año, y esa persona es una piedra. No ha recibido nada ni ha entendido nada. Yo me ha pasado eso. Y muchas veces uno dice, bueno, y yo me he llevado tanto tiempo enseñando a esta persona y no ha entendido nada. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu se tiene que revelar a la persona. Si Cristo no se revela a la persona, no es a través tuya que se va a revelar Cristo. Olvídate.
Tú eres un simple instrumento, eres un canal por donde pasa la vida, por donde pasa la unción, por donde pasa la gracia, pero no eres tú. Es Cristo en ti. Así que Cristo es necesario que se revele personalmente a la persona. Cuando tú te convertiste, debes de recordar que fue Él, fue un impacto en tu vida. Nadie te habló, quizás nadie te habló, quizás fue una impresión en tu vida, una intuición, ¿sí? Yo personalmente era un hombre feliz, un incrédulo feliz. Yo no necesitaba a Dios. Yo le decía a mi mujer, tú sí necesitas a Dios, pero yo estoy muy tranquilo así. Yo se lo decía eso de verdad. Por eso yo era un incrédulo. Hasta que un día Dios se reveló. Cristo se reveló a mí. Y fue el Señor. No fue nadie. Por eso es necesario que Cristo se revele. Tú tienes que tener la seguridad, hermano, hermana, que Cristo se ha revelado a ti. Que tú no estás viviendo en un contexto religioso. Por eso nuestros hijos están en un peligro. Y es que nacen en un contexto religioso, crecen en un contexto religioso, le damos escuelita bíblica, los hacemos que estén en reuniones, que se traguen todos los sermones, los buenos, los malos y los regulares, los cortos y los largos, que oigan todo. Y ahora cuando llegan 18, 19 años, el niño coge y se fue. Y tú dices, ¿cómo fue? ¿Cómo es posible esto? Bueno, Cristo no se le ha revelado a él. Tú has hecho todo lo que sabías hacer, pero tenemos que ser sabios en esto. A nuestros hijos tenemos que llevarlos al lugar donde Cristo se les revele personalmente. Si no, es una obra infructuosa de la carne. Y aún tenemos que hacerle los linderos de decir, esto es Cristo y esto no es Cristo. Muchas veces que a nuestros hijos los podemos ir mezclando diciéndolo, bueno, hombre, esto podemos compaginarlo, ¿no? Porque si no lo compaginamos, lo podemos... No, hermano, tenemos que definir lo que es Cristo y lo que no es Cristo. Vamos a ir al segundo paso. Vamos a seguir rapidito. En Gálatas 2, el 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya Cristo se ha revelado. Tú has sido convertido. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es una revelación. Vemos como este hombre está expresando la revelación que había tenido. Cristo se revela en mí y ahora Cristo vive en mí. Si Cristo no vive en mí, entonces nos quedamos con esa salvación inicial que tenemos ahí, pero yo puedo vivir y seguir viviendo a mi manera, a mi forma, bajo mis principios, puedo vivir en el mundo, a veces voy a la iglesia. No, pero eso no es de lo que está hablando Pablo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es un entendimiento. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que se está moviendo en este camino, ¿sí? No desecho la gracia de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque puedo desecharla. Puedo desechar la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiero que vayáis al tercer paso, y es en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Si Cristo se reveló en mí y permito que Cristo viva en mí. Cuando decimos que Cristo viva en mí, lo que estamos diciendo es que dejo que los principios espirituales de Cristo estén trabajando en mi vida. Quiere decir que yo el Señor dice que debo de perdonar y yo perdono. El Señor dice que debemos de amar y yo voy a esforzarme dejando atrás todo lo antiguo y quiero amar. Y voy quitando de mi vida todo aquello que yo sé
que a Cristo no le agrada. Y entonces estoy dejando que Cristo sea en mí, viva dentro de mí. Y lo que no veo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo que Él va a completar su obra, que Él va a quitar no solamente la mancha de la revelación de Cristo, sino también va a estar quitando la arruga en el trato directo del Espíritu Santo en mi vida. En el tercer paso, en el 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eran gente que se habían vuelto del camino y él había tenido que volver a sufrir dolores de parto. Ya los había sufrido al predicarle la revelación de Cristo, pero ahora, como ellos habían vuelto atrás, tenías que volver a sufrir dolores. Está hablando de que él necesita presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es la labor que el apóstol Pablo tenía en esta tierra. Ese era el trabajo apostólico que él tenía, presentar perfecto en Cristo a todo hombre, ¿sí? Por eso la formación de Cristo es algo de lo cual el Espíritu, y eso no es el primer día, no es el primer año, Dios trabaja toda la vida para que nosotros podamos dejar que Cristo sea formado en plenitud en nosotros. El cuarto paso, vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Capítulo 4. Mirad, aquí es donde viene Betania. Aquí es donde está Betania, donde comenzamos. Este es el cuarto paso. Este es el cuarto paso, donde está María, donde ya hay una María a la cual se le ha revelado Cristo, ha caminado con Cristo y ha dejado que Cristo sea formado en ella. Y ahora está ahí esperando que el Señor venga. No es perfecta todavía, pero está esperando oír la voz del Maestro. Como tú y como yo. Estamos esperando oír la voz del Maestro. Cuando te levantas por la mañana, Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Te pongo delante de ti este asunto, el otro asunto, mi propia debilidad, mi propio problema, la iglesia, la congregación como está, las situaciones con esta familia, con aquella. Tú te levantas por la mañana y pones tus cargas delante del Señor. No eres perfecto, pero sí estás esperando la voz del Maestro, que es la que te perfecciona. Y mira lo que dice aquí. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahí está el Espíritu trabajando por medio de la gracia, por medio de la revelación y por medio del poder del Espíritu Santo. Ahí está trabajando en tu vida. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? Aquí viene en el capítulo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es Betania. Esto es el lugar donde Cristo va a visitarte muchas veces. Cuando tú estás solamente esperando que el Señor venga. Para que Él te cuente las revelaciones, para que Él esté contigo, para que Él escuche tus oraciones. Ese es el lugar de Betania. Betania era el hogar de Jesús de alguna manera. Era de María, Marta y Lázaro, pero ahí es donde Jesús iba. Dice, y se quedaba
cuando Jesús se queda en un lugar, no solamente va de visita, es porque se sentía como en su casa. Y ahí está, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta palabra habitar está hablando de un habitar donde el Señor es el propietario de la casa, donde el Señor pone el cuadro donde Él quiere, donde el Señor pone el sillón donde Él quiere ponerlo, donde Él come la comida que a Él le gusta. Por eso, hermanos, Dios no está buscando solamente una doncella. Dios no está buscando solamente una doncella para llevársela. Él la está probando. Porque lo que Él quiere, si ustedes ven en cada una de estas escrituras que hemos mencionado antes, cuando estaba hablando Maribel acerca de Eliezer y Rebeca, cuando vemos en el caso de Moisés, cuando él se encontró en el pozo a su futura esposa, cuando es Jacob igual, doncella le da de beber al Señor. ¿Sí? Aún la samaritana, que sabemos que no era una doncella porque se relata en la historia, pero estábamos en el Nuevo Testamento donde Cristo ya estaba para restaurar su iglesia, para redimir su iglesia. Y la samaritana es como su iglesia. ¿Su iglesia de dónde salió? De un montón de idolatría. Y Él la redimió, como vemos en el libro de Osea. La esposa de Osea, que era ramera. Así que, ¿y cuál es la función? Era darle. Tú le estás dando de comer y de beber al Señor. No es solamente, Señor, dame, no. Tú le tienes que dar de beber. Por eso cada vez que venimos a una reunión, a un congreso, a una convención, lo que estamos haciendo es dar de beber y de comer al Cristo corporal. Ese Cristo que ya no es un Cristo físico, ya no un Jesús físico, es un Cristo que vive dentro de ti. Y le estamos dándonos de comer y de beber unos a otros. Por eso te voy a decir algo. Cuando el Señor dijo, por cuanto le disteis de beber a uno de estos pequeñitos, a mí me disteis de beber. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron aquellos? Señor, ¿cuándo? No lo sabían. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos dando de beber y de comer al Cristo. Yo no estoy hablando a Daría, a Domingo, a Raquel, al hermano Pablo, a Abraham. No, yo no estoy hablando a Percy. Yo no estoy hablando aquí a vosotros, al hombre natural. Estamos edificando al Cristo vivo dentro de vosotros. Por eso el Señor les dijo, por cuanto le habéis dado un vaso de agua, a mí me lo diste. Por cuanto lo visitaste, a mí me visitasteis. Ese es el objetivo de nuestras reuniones, de nuestras convenciones. Que muchas veces decimos, hay otra convención, otra reunión. Estamos en el pozo de la salvación, sacando agua como una doncella para darle de beber al Cristo vivo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el apostolado del apóstol Pablo, ¿sí? Y debe de ser también nuestra encomienda. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay algunos dentro de un ministerio corporal que son evangelistas, que van al mundo, presentan el evangelio y vienen. Pero de los 5 ministerios, quíntuple, uno de ellos, que es el central, uno de ellos es evangelista. Los 4 restantes lo que hacen es edificar a la doncella. ¿Sí? Lo que hacen es edificar a la iglesia. Uno la engruesa. Otro o 4 la edifica. Por eso la primera parte la hace el evangelista. Le ayuda para que entiendan acerca de la revelación del Cristo. Pero el resto, lo que hacemos es edificar. Eso no significa que no le presentemos el evangelio a gente que no cree, en absoluto. Sí, muchas veces se ha dicho que este mover no ha evangelizado, ¿no? Es cierto. Se ha evangelizado, claro que sí, hemos ido a todo lugar
donde se nos ha invitado. Pero la encomienda es la misma que tenía el apóstol Pablo: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y para terminar, vamos a ver el quinto paso, que todavía, fijaros, hasta aquí nosotros podemos experimentarlo. Tú puedes estar en el primer paso, Cristo se ha podido revelar a ti, aún tú puedes estar en el camino, que es Cristo está viviendo en ti, estás dejando que Cristo viva en ti, tome decisiones por ti. Ya no es tu justicia, es su justicia, ¿sí? Está Cristo siendo formado dentro de nosotros. Estamos dejando que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Estamos dejando que el Maestro nos enseñe, nos edifique. Y ahí estamos todos, yendo a la madurez. Pero hay un paso, el último paso, que todavía no se ha experimentado, pero que lo experimentaremos en breve. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, para que veamos en el Tesalonicense está hablando de la segunda venida. Es muy importante que tengamos entendimiento de esto, porque la segunda venida está en breve. No sabemos el tiempo, no sabemos la hora, no sabemos el día, pero sí estamos seguros de que va a venir. Así que nos tenemos que preparar. Vamos a leer el verso para que tengamos un poquito de contexto. En el verso 4, vamos a leer desde el 3. Debemos siempre dar gracias, 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta es nuestra realidad, ¿sí? Ojalá que esta sea nuestra realidad. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Recordemos, solamente por medio de pruebas y tribulaciones entraremos al reino. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que la retribución es para los desobedientes. Mira el 9 lo que dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ahora aquí viene el quinto paso, ¿sí? Donde vamos a poder participar cuando venga en aquel día para ser ¿qué? Glorificado en sus santos. No es una gloria. Él ya fue glorificado. Él ya fue glorificado, él fue muerto, resucitado, ascendido y glorificado, pero ahora él va a venir otra vez y dice que va a ser glorificado en sus santos. Por eso, el libro de Hebreos capítulo 2 dice el autor del libro de Hebreos dice que él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Muchas veces nos estamos pensando que vamos a ser llevados a un lugar lejano, no, pero aquí dice algo, es un complemento muy importante para esa escritura de Hebreo. Dice, cuando venga él en aquel día para ser glorificado en sus santos, va a ser un Cristo corporal y ser admirados por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y para ser admirado, no solamente glorificado, sino admirado. Va a haber una admiración de parte del mundo
porque va a haber una glorificación del Cristo vivo. Ese es el último paso, que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Si seguimos los pasos que el Señor nos ha enseñado, ahí es donde tenemos que sentar, ir a Betania, quedarnos ahí, esperar que el Señor venga, ahí donde a Cristo habita por la fe en nuestros corazones, ¿sí? Esta escritura debemos de subrayarla, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre en el 11 por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mirad cuál es el objetivo. El Señor no puede quedar fuera de esto. Lo importante no es tu salvación. Yo quiero decirte esto en esta tarde. Lo más importante no es tu salvación. Olvídate. Eso forma parte del plan de Dios, pero no es el centro del universo. El centro del universo no es tu salvación, ni aún la salvación de la iglesia. No, el centro es es Cristo Jesús. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él en nosotros y nosotros en Él, como dice en Juan, ¿sí? Si Él está en nosotros, que lo está, y tenemos que creer en fe que Él está en nosotros y está trabajando en nosotros y está quitando arrugas en nosotros, ahora nosotros tenemos que estar en Él. Amén. Y es una barca que va remando con dos remos, no con uno solo, con dos, para que la barca vaya derecha hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, lo dejamos aquí. No vamos a avanzar más. Son las 7. Así que el Señor os bendiga mucho. Espero que hayamos podido planificar todo esto. Todo esto tiene muchas escrituras, pero ustedes la podéis trabajar, las escrituras, guardando esos 5 pasos. Eso es todo un estudio que podéis hacer con vuestros ancianos o en vuestras casas. Es muy importante que conozcamos cuál es el plan de Dios, porque Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios quiere un pueblo sabio y entendido, que se base en la gracia y en la justicia de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y os guarde, y hasta que el Señor venga y Él pueda ser glorificado en sus santos, en estos santos de aquí. No busquemos los santos del Antiguo Testamento, no, eso ya corrieron su carrera. Somos nosotros los que estamos corriendo la carrera. Somos nosotros los que estamos peleando la batalla. Y somos nosotros los que tenemos que guardar la fe hasta el final del camino. Sea que el Señor venga, sea que nosotros vayamos a Él. Esto no es un problema. Muchos santos han pasado a la otra parte del velo. Y para Dios, eso no es un problema. El problema es para nosotros, pero para Él no es un problema, porque Él dice que nosotros, los que quedemos en la tierra, no precederemos a los que durmieron. Así que ellos van a ser resucitados antes, van a tomar sus cuerpos, porque vendrán con sus espíritus y con sus almas para recoger su cuerpo y ser resucitados y ser con el Señor de gloria. Y después, los poquitos que quedemos, porque van a ser muy poquitos, vamos a ser resucitados y transformados a su imagen y semejanza. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde y os dé entendimiento.
Amén.